Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor, ahora sí. Gloria a Dios. Qué tiempo tan hermoso que podemos venir esta tarde para exaltar el nombre de nuestro Señor, para buscar de Él, buscar de su presencia. Así que el día de hoy, cada una de las visitas que están aquí en esta tarde, sean bienvenidos, bienvenidas. Si aún no hemos tenido la oportunidad de conocernos, mi nombre es Jim Contreras. Tengo el gran privilegio de ser el pastor de español de nuestra iglesia Bell Shoals. Y siempre le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar domingo tras domingo con ustedes. Hoy estamos, como vieron en el lobby, mire, si alguien aquí al salir quiere tomarse una fotito en el photo booth, como le dicen en inglés, lo puede hacer. Estamos celebrando el Domingo de Palmas o Domingos de Ramos, en aquel momento donde nuestro Señor Jesucristo entra de una manera triunfal a la ciudad de Jerusalén. Y hoy vamos a estar hablando de eso, pero antes vamos a buscar al Señor en oración, que sea Él trabajando en nuestras vidas, que sea Él hablándonos a través de su palabra. Y también recordando, mis hermanos, que hoy al final, cerca del final de la predicación, vamos a estar tomando la cena del Señor. Y también los esperamos este viernes en nuestro campus de Brandon, donde también vamos a tomar de la cena del Señor. Así que incline su rostro y busquemos al Señor en oración. Dios del cielo, venimos en esta tarde, Señor, buscando tu presencia, buscando, Señor, tu dirección. Padre, tú conoces la condición con la cual cada persona ha venido el día de hoy, pero aquí estamos para recibir una palabra, no de un pastor, una palabra tuya, Dios del cielo, a través de la Biblia. Habla a nuestros corazones, Señor, que sea tu Santo Espíritu guiándonos y que esa palabra, que es como espada de doble filo, traiga convicción a nuestras vidas. Gracias te damos porque podemos celebrar que hace alrededor de 2000 años enviaste a tu Hijo Jesucristo con una misión y un propósito, Señor, el cual hizo una entrada triunfal allí en Jerusalén, pero no era lo que las personas esperaban, pero era para cumplir el propósito que tú tenías. Y gracias, Señor, porque hoy podemos gozar de una salvación que te costó tu Hijo, Señor, pero que por gracia la hemos recibido. Háblanos en esta tarde, a ti sea la honra y la gloria en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. El día de hoy me gustaría empezar haciéndole una pregunta a cada uno de ustedes. ¿Alguna vez, no sé ustedes, pero alguna vez ustedes han estado o siendo una persona nueva en un lugar? Por ejemplo, se mudaron y en su época estudiantil llegaron a una nueva escuela. O quizás ustedes cambiaron de trabajo y era el primer día en aquel trabajo. Ese primer día en un lugar, ya sea en la escuela, ya sea en el trabajo, es un momento donde apenas estás entrando al lugar y ya todos te están mirando. Yo recuerdo cuando llegué acá a los Estados Unidos hace ya casi 10 años, fíjate, y tuve la oportunidad de ir a una escuela cristiana para tomar mi último año de bachelor's, de high school, el senior year, como le dicen. Y me recuerdo que era mi primer día de clase y era una escuela cristiana pequeña. Y todo el mundo me veía y yo, pero ¿por qué todo el mundo me veía? Todos se preguntaban, ¿de quién es este? ¿Por qué? Porque era el chico nuevo que había entrado a la escuela. Lo que no sabían algunos de ellos es que esa persona nueva, yo, iba a terminar siendo un gran amigo para algunos, para otros compañeros y para una chica, el cual yo soy afortunado, terminé siendo su esposo. Ese primer día, ya sea en la escuela, ese primer día ya sea en el trabajo, es un día fundamental, el primer día. ¿Por qué? Porque en ese momento es donde tú puedes dar ya sea una buena impresión o una mala impresión. Y yo les he contado esta historia, yo no perdí mi tiempo. El primer día que conocí a mi esposa, puse en práctica el inglés que había aprendido y le dije a mi esposa, "You have beautiful eyes". Mira nomás, se lo dije. Y mira que funcionó, causé una buena impresión con mi esposa. Siempre me han cautivado, déselo fuerte, gloria a Dios. Le doy gloria a Dios por la vida de mi esposa. Siempre me han cautivado esos ojos y todavía se lo dijo, "You have beautiful eyes". Porque era la primera vez que quería causar una buena impresión. Así que ustedes, ya sean que están nuevos en una escuela o nuevos en un trabajo,
siempre tratamos, nos recortamos el pelo, nos ponemos, en Venezuela decimos, sacamos la pinta más bonita, el atuendo mejor que tenemos, nos bañamos bien bañados, nos vestimos bien. Así me pasó la primera vez que fui al centro de llamadas. Yo trabajé en un centro de llamadas y mi primer día de trabajo, créame, que me vestí mucho mejor de cómo me he visto los domingos. Y cuando llegué allá, toda esa gente no estaba bien vestida, así que ya el segundo día no volví igual. Pero es que es el primer día y tratamos de impresionar, de tomar una buena impresión. Ahora bien, en una situación como esta, cuando estás entrando a un lugar donde nadie te conoce, no importa lo que hagas, no importa lo bien o lo mal que te veas, las personas siempre se van a preguntar cuando te vean: ¿quién es ese? ¿Quién llegó? ¿Quién es esta persona? Así es en nuestros países, en nuestros vecindarios nos ponemos: mira, ¿y esa quién es? La que va caminando. ¿Y quién es? ¿Quién es este? Yo he vuelto a visitar la escuela donde voy, donde me gradué. He vuelto allá a predicar y a pesar de que fui allá, todavía incluso hay gente que no me conoce y dicen: ¿quién es ese que está ahí predicando? Y esta pregunta, ¿quién es este?, es la misma pregunta que se hicieron las multitudes cuando Jesús entró a Jerusalén días antes de su crucifixión. Esto es lo que conocemos como la entrada triunfal de Jesús. Pero lo interesante de esto es que no era la primera vez que Jesús estaba en Jerusalén. Y a pesar de que no era la primera vez, muchos de ellos se preguntaron: ¿quién es este? Lo veían venir, de pronto lo vieron de arriba abajo, la gente haciendo esto y se preguntaban: ¿quién es este? Si usted tiene su Biblia, acompáñeme, Mateo 21, para que vea que no me lo inventé yo. Mateo 21, leamos los versículos 10 al 11, voy a estar leyendo de la traducción Biblia de las Américas. Dice así: cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decían: ¿quién es este? Y las multitudes contestaban: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Fíjate, toda una ciudad se agitó preguntando: ¿quién es este? La entrada triunfal es una de las escenas más conocidas de la vida de Jesús. Cuando entra en Jerusalén, hay una multitud que están agitando las ramas, que extienden los mantos en el camino, que gritan: Hosana. Pero así como estas personas hacían esto, había muchas preguntándose: ¿quién es este? ¿Sabes quién es? Te lo digo. Jesús es el Rey prometido que vino para reinar y poner en orden nuestras vidas. Si hay algo que puedes guardar en tu corazón desde ya, guarda esto. ¿Quién es este? Pues es Jesús, el Rey prometido, el Rey anunciado, el Rey esperado, que sí vino y vino para reinar y para poner en orden tu vida y mi vida. Este es Jesús. Él vino para establecer su reino y poner orden en la casa. Y para que tú y yo podamos responder esta pregunta: ¿quién es este?, Mateo nos muestra 3 verdades que quiero compartir contigo en esta tarde. La primera es que vemos una entrada diferente para un rey diferente. Jesús es un rey diferente a lo que tú y yo pensamos en nuestra humanidad como un rey debería de ser. Esto es lo primero que vemos en la entrada triunfal de Jesús. Es diferente a lo que nosotros nos imaginamos. Muchas personas cuando hay la ceremonia de un nuevo presidente, o hace ya 4 años que Argentina ganó el mundial, celebraron a lo grande cuando llegaron a Buenos Aires. Ya próximo se aproxima el mundial. Si no me conoce, a mí me encanta el fútbol. Y como no va Venezuela al mundial, pues me toca irles a otros equipos. Pero bueno, la cosa es que ya sea un nuevo presidente, o sea un político, o sea un artista, o sea un equipo de fútbol, siempre que hay una ceremonia lo hacen a lo grande. Ahora bien, cuando se trata de Jesús, estamos hablando del ser más poderoso, del ser más grande de todo el planeta. Estamos hablando de Dios mismo en la carne. Yo no sé usted, pero yo me imaginaría que el mejor de todos los seres humanos que han habido, que es Dios en la carne, Jesús, debería de tener entonces la mejor entrada del mundo, la mejor de todas. Y en mi mente entonces, Pastor Jim, ¿cómo debería de lucir la entrada de Jesús a Jerusalén? Bueno, como todo rey debió, en mi pensar, no sé usted, no sé si yo tengo una imaginación muy, muy grande, pero en mi parecer debería de ser Jesús
montado en un caballo blanco, blanco como la nieve, musculoso ese caballo. Jesús con una corona de oro, con diamantes, usando la mejor ropa de todas. Trompetas, a mí me encantan las trompetas, un montón de trompetas tocándose junto al coro profesional de Jerusalén. Yo pensaría que la entrada del Rey de Reyes debió haber tenido un montón de soldados con espadas y escudos siguiendo a Jesús, y cada uno de ellos caminando por una alfombra larguísima color rojo. Así es como yo me imaginaba que el Rey de Reyes debería de entrar a un momento tan importante. Y les pregunto, ¿pasó de esa manera? No, no fue así. La entrada del Rey Jesús, del ser más importante de toda la historia de la humanidad, del universo, aquel que fue, que es y que ha de venir, su entrada a Jerusalén es algo totalmente diferente, al menos a lo que Jim pensaría, al menos a lo que muchas personas pensarían. No fue un caballo musculoso en el que él estaba montado, fue un pollino, un hijo de asno joven y un pollino prestado. No se nos habla que Jesús tenía una corona de oro, ni mucho menos ropas lujosas. No fueron trompetas ni tampoco la coral profesional de Jerusalén, sino simplemente multitudes cantando, diciendo Sana. No fue seguido de una multitud de soldados, seguido de sus discípulos. Y créame que mucho menos había una alfombra larga roja, sino simplemente personas que sacaban sus mantos poniéndolos en el camino, que quitaban ramas de los árboles poniéndolos en el camino. Lea conmigo como lo dice el texto, cómo sucedió la entrada triunfal del Rey de Reyes. Mateo 21, versículo 1 en adelante lo dice de esta manera. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte de los olivos, Jesús entonces envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros y enseguida encontraréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien nos dice algo, decid: el Señor los necesita y enseguida los enviará. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta cuando dijo: decid la hija de Sión, mira tu rey viene a ti, humilde y montado en un asna y en un pollino, hijo de bestia de carga. Entonces fueron los discípulos e hicieron tal como Jesús les había mandado. Y trajeron el asna y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos y Jesús se sentó encima. La mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Así fue la entrada de Jesús. Y más adelante continuamos lo que dice. Pero ¿qué piensa usted de esto? El Rey de Reyes, Señor de señores, el ser más poderoso de este universo, de la creación, entra de esta manera a Jerusalén. Humanamente hablando, esto es algo diferente de lo que nosotros esperaríamos del Rey del universo. Y es que Jesús no es un rey que debe adaptarse a nuestro entendimiento. Es decir, tú y yo no podemos determinar cómo Jesús debe de actuar, ni lo que Jesús debe de hacer y cómo debe de ser su entrada. Como rey, Jesús es diferente a lo que tú y yo conocemos. Y quien determina cómo el Rey del universo tiene que actuar, pues es el Dios del universo, no tú y yo. Lo interesante es que esto fue profetizado cientos de años atrás. Si usted me acompaña a Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Y si tiene su Biblia física, le pueden ir sacando la telaraña a Zacarías. No siempre vamos allá, ¿verdad? Vea lo que dice el profeta Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Regocíjate sobremanera, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Qué interesante. Así que cuando usted y yo vemos el principio de las escrituras, Dios revela que el rey prometido vendría de la línea de Judá.
No solamente eso, sino según lo que acabamos de leer, también nos dice la manera que iba a entrar a Jerusalén. A lo largo de la historia, Dios ha preparado a su pueblo para la llegada del Mesías. Cientos de profecías cumplidas en Jesús. Las vemos en Isaías, en Jeremías, la vemos acá en Zacarías, Malaquías. Vemos muchas profecías apuntando a aquel Jesús que iba a nacer de una virgen, que no iba a tener un hueso quebrantado, sino que mirarán al que traspasaron, que iban a ser en Belén de Judea. Vemos profecía tras profecía apuntando a Jesús. Por eso Jesús intencionalmente entra a Jerusalén montado en un pollino, para cumplir así con la profecía. Y no solamente eso, sino también para asegurarse de que aquellos que conocen las profecías reconozcan que el que está entrando a esa ciudad no es cualquier hombre, sino es el Mesías esperado, el Rey soberano, Rey eterno. Ahora bien, esta lección de la profecía y de Jesús entrar a Jerusalén en un asno también incluso revela la naturaleza de su reinado. Como dijimos, esta entrada de Jesús es diferente a lo que pensaríamos, porque Jesús es un rey diferente a lo que tú y yo estamos acostumbrados en nuestra carne. Pero en la antigüedad, los reyes montaban a caballo cuando iban a un lugar en son de guerra contra otras naciones. Pero los reyes montaban un asno o un pollino cuando llegaban a un lugar en son de paz. Entonces, cuando Jesús entra a Jerusalén montado en un pollino, significa que Él es el Rey de paz. No quiere decir que está evitando una batalla, para nada. Él ganaría la batalla de una manera que nadie esperaba. No era por medio de una guerra que derrotaría al imperio romano, sino era por la muerte de sí mismo. A través de su muerte y resurrección, Jesús entonces vence a los enemigos de su pueblo, el pecado, la muerte y Satanás. Y así entonces alcanza la victoria que nos da a nosotros, a ti y a mí, la paz verdadera. Mis hermanos, cuando pensamos en este rey diferente, que tiene una entrada totalmente diferente a lo que pensaríamos, esto nos lleva a ver que Jesús no vino a impresionar el mundo. Él no vino a impresionarte a ti, vino a salvar el mundo. No vino a conquistar con espada, vino a conquistar con su cruz. No solo vemos un rey diferente, pero el otro punto que quiero llevarte es que también vemos a un rey que fue celebrado, pero a la misma vez mal interpretado. Un rey que fue celebrado por las multitudes, pero esas mismas multitudes malinterpretaron el propósito o la misión de este rey. Lea conmigo los versículos 9 al 11 de Mateo 21. Mateo 21, 9 al 11. Y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decían: ¿quién es este? Y las multitudes contestaban: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. En la entrada triunfal, Jesús es celebrado por las multitudes. ¿Qué estaban diciendo las multitudes? Estaban gritando: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Esa es una palabra que ya hoy en día casi no se usa. Y si usted no conoce el significado, según lo que investigué, Hosana significa sálvanos, sálvanos ahora, que proviene del Salmo 118 y se cantaba en la Pascua. En pocas palabras, estas personas estaban diciendo: sálvanos, sálvanos ahora. Al llamar a Jesús Hijo de David, también lo están afirmando como el rey prometido de la línea de David. Sin embargo, estas personas que estaban cantando Hosana, estas personas que estaban diciendo: sálvanos, 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 malinterpretaron el tipo de salvación que el rey había venido a traer. Muchos de los que gritaban Hosana, muchos de los que estaban gritando sálvanos, fueron los mismos que gritaron días después: crucifíquenle. Qué interesante, ¿eh? Qué interesante. Por el hecho de que Jesús no fue lo que ellos esperaban.
Estas personas estaban gritando sana, estaban diciendo sálvanos, sálvanos, porque ellos estaban esperando que el rey, el Mesías prometido, los liberara de la opresión política que estaban bajo el imperio romano. Ellos no estaban esperando que Jesús fuera crucificado, al contrario, ellos estaban esperando que Jesús venciera al imperio romano. Pero mis hermanos, no fue así. Jesús vino a liberar a la humanidad del problema más grande que tenemos. Jesús vino a liberar a la humanidad del problema más grande que tenemos. Muchos judíos de ese entonces consideraban que su problema más grande era el imperio romano. Para ellos ese era el problema que Jesús tenía que venir a resolver. Ellos esperaban que el prometido rey, el Mesías, los liberara de los romanos y estableciera entonces su reino aquí en la tierra. Incluso esta idea la vemos entre sus discípulos momentos después de la crucifixión, antes de la ascensión. Vaya conmigo a Hechos 1:6, donde puede ver la pregunta que le hacen sus discípulos a Dios, a Jesús. Dice así: entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Fíjese nomás. Los discípulos de Jesús que habían vivido con él, que vieron y fueron testigos de la resurrección. Entonces ellos ven todo esto. Wow, pero Dios ha hecho tantas cosas. Jesús hizo muchas cosas. Pero ¿cuándo va a echar para afuera el imperio romano? Por eso le dicen: bueno, ahora que ya resucitaste, ahora que nos mostraste que tiene poder, ya ahora sí es que vas a restaurar esto. Ahora sí vas a restaurar el reino de Israel. En sus mentes ellos estaban esperando eso. Y así como los judíos, nosotros también tenemos la tendencia de pensar que el mayor de nuestros problemas es algo físico. Porque para ellos ese era el mayor de los problemas, el imperio romano que los estaba dominando. Y nosotros tendemos a pensar que el mayor problema que yo tengo también es algo físico. Pensamos que es una enfermedad, o pensamos que es una dictadura, o pensamos que el mayor de nuestros problemas es la muerte de un ser amado, o pensamos que el peor de nuestros problemas es una situación económica. Y por muy duro, por muy doloroso que sean esas cosas, porque lo son, ninguna de ellas es el problema más grande que tú y yo tenemos. ¿Sabes cuál es el problema más grande que tú y yo tenemos? Se llama pecado. ¿Y por qué? Porque el pecado significa separación. De que ya ese pecado me separa del Dios Santo, del Dios Todopoderoso. Y ese es el problema más grande que la humanidad tiene. Más allá de una enfermedad, más allá del dolor y sufrimiento, el problema mayor que tiene esta humanidad se llama la separación entre Dios y el hombre, el pecado que nos aleja de Él. Por eso Jesús entra por Jerusalén con un propósito en específico, y ese propósito no era derrotar al imperio romano. Ese propósito fue morir en la cruz días después, para que así entonces pueda lograr la redención, la reconciliación a través de su muerte y resurrección. Ese es el propósito por el cual Jesús vino al mundo, porque ese era nuestro mayor de los problemas. Y solo a través de ese sacrificio de Jesús, del rey que entró pero fue crucificado, solo a través de ese sacrificio tú y yo podemos tener vida eterna. Así que mis hermanos, amigos, las personas que nos ven en línea, cuando estés sufriendo, cuando pienses en tu dolor, que Dios es ajeno a tu situación, cuando la aflicción que tú estás pasando es tan grande que te lleva a decir y a mirar a los cielos y decirle: Dios, ¿por qué no haces algo? ¿Acaso soy el único que se ha preguntado eso? Mis hermanos, hay situaciones difíciles, situaciones duras, situaciones que nos llevan a nosotros a decir: Dios, ¿por qué no haces algo? Es en esos momentos donde tú y yo debemos de hacer algo importante, y es mirar a la cruz y entender y recordar que Dios lo hizo todo. Él lo dio todo por ti. Envió a Jesús a sufrir en una cruz y morir para que tú pudieras tener vida eterna. En esta entrada triunfal,
Las multitudes celebraron a Jesús porque tenían las expectativas equivocadas acerca de Él. Ellos estaban: sálvanos, sálvanos, pensando que Jesús los iba a liberar de algo físico, por eso lo malinterpretaron. Y es de suma importancia que tú y yo tengamos la perspectiva bíblica y correcta de las cosas, en vez de nuestra propia perspectiva de lo que Dios debería hacer. Escúcheme bien, para Dios nunca se trató del alivio temporal de una situación física. Siempre se trató del alivio permanente de una situación espiritual y eterna. De eso fue que se trató, no de algo temporal, pero de una situación espiritual y eterna, y de la cual tú y yo no podíamos hacer nada, absolutamente nada, para salir de ella. Conozco una persona de nuestra iglesia, Bell Shoals, que por mucho tiempo sufría dolores de cabeza, dolores masivos de cabeza. Y esa persona, como cada uno de nosotros, cuando nos da un dolor de cabeza, ¿qué hacemos? La pastilla. Vamos para el Tylenol. En Colombia se usa mucho lo que es el Cebedol. Ya mi esposa, cuando le dan dolores de cabeza, me dice: Jim, dame un Cebedol. Ya no pide Tylenol, ya se olvidó del Tylenol. Se nos dice: Jim, dame un Cebedol. Y yo voy y se lo doy. Y entonces, para esta hermana que sufría dolores masivos de cabeza, cada vez que tenía uno, se tomaba su pastilla para la migraña. Y esa pastilla ofrecía un alivio temporal para ella. Pero así como se calmaba ese dolor de cabeza, así horas después volvía. No fue hasta que esa hermana tuvo una cirugía en su cabeza, donde removieron un tumor, que trajo entonces un alivio completo a su vida. Y lo que yo le estoy tratando de decir a ustedes con esto, mis hermanos, amigos, el mayor de nuestros problemas no son las situaciones de dolor y sufrimiento. El mayor de nuestros problemas no es un dolor de cabeza. El mayor de nuestros problemas es el pecado que nos separa de Dios. Ese tumor que tú y yo no podemos hacer nada, pero tenemos que ir al cirujano por excelencia para que lo repare. Porque el mundo tratará de darte una solución breve, cuando en realidad lo que necesitamos es que el Maestro venga y nos sane. Y déjeme decirle algo: ya Jesús ofreció la solución para este pecado, para la separación, y se llama Jesús. Por eso Jesús entra a Jerusalén con un propósito en mente, con una misión. Aquel que fue celebrado por las multitudes. Pero interesantemente, esas multitudes no sabían quién era verdaderamente Jesús, ni tampoco sabían el propósito que tenía Jesús. Mis hermanos, el problema no era que las multitudes no creían en Jesús. Yo creo que el problema era que creían en un Jesús que ellos mismos se habían inventado. Por eso la ciudad se preguntaba: ¿quién es este? Se preguntó la ciudad: ¿quién es este? Y las multitudes respondían diciendo: ese es Jesús. Creo que escuché que un profeta de Nazaret. Lo cual es una respuesta que contiene verdad, pero que está incompleta, porque el testimonio bíblico es que Jesús es mucho más que un profeta. El Mesías prometido, el Hijo de David, el Rey prometido de la línea de Judá, aquel que vino a salvar al mundo, Dios en la carne, Emmanuel. Y por eso entonces el día de hoy te pregunto: ¿quién es este? ¿Quién es este que estamos hablando el día de hoy? ¿Quién es ese que entró alrededor de hace 2000 años a Jerusalén? ¿Quién es? ¿Quién es ese Jesús? ¿Qué me dirías? ¿Es Jesús el Rey de tu vida? Si dices: bueno, ese Jesús es el Rey del universo, el Rey de reyes, el Señor de señores, pero es el Rey de tu vida. Y si tú dices que Jesús verdaderamente es tu Rey, pues entonces su autoridad debe de transformar tu vida. Y eso me lleva al tercer punto que quiero dejarte el día de hoy, tercero y último. Si Jesús es el Rey en nuestra vida, entonces Él debería de tener toda la autoridad para reinar y poner en orden nuestra vida. Si decimos: Señor, tú eres el Rey de mi vida, entonces si es Él el Rey, si Él está sentado en el trono, pues Él entonces tiene que ejercer su autoridad en tu vida, tiene que reinar en tu vida y poner en orden tu vida. Y eso es lo que vemos exactamente en Jesús al entrar a Jerusalén.
Mateo nos dice que cuando él entra a Jerusalén, mira lo que él hizo. Versículos 12 al 13. Y a muchos de nosotros quizás nos choca leer algo como esto. Dice así: y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas, y les dijo: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros las estáis haciendo cueva de ladrones. Wow. Volcar las mesas, volcar las sillas. Fíjense muy bien. Inmediatamente después de la entrada triunfal, esto es lo que hace Jesús. Algo que se puede conocer como purificar el templo. Y es que cuando un rey entra a su reino, lo que hace es establecer su autoridad, restaurar el orden, eliminar la corrupción, y como rey él tiene autoridad sobre el templo. La purificación del templo, lo que hace Jesús de volcar las mesas, las sillas, es un acto de su autoridad. El templo debía de ser un lugar de adoración, de oración, pero se había convertido en todo lo opuesto, un lugar contaminado, un lugar de explotación. Por eso Jesús exclama, no hace esto simplemente por hacerlo, sino él dice: mi casa será llamada casa de oración, refiriéndose a Isaías 56, y dice: pero vosotros las estáis haciendo cueva de ladrones, refiriéndose a Jeremías 7. Así que cuando tú y yo leemos esto, nos está mostrando el texto la autoridad de Cristo como rey de poner orden en su casa. Al entrar a Jerusalén puso orden en el templo, echando fuera a todos aquellos que habían hecho del templo una cueva de ladrones y no una casa de oración. Ahora bien, vuelvo a preguntarte, ¿quién es el rey de tu vida? Y si me dices que es Jesús, te pregunto, ¿tu vida está demostrando que Jesús está reinando? Si me dices mi rey es Jesús, mi Salvador, Él es el rey de mi vida, entonces mi vida está demostrando eso. Oh, si tú y yo hemos dejado que Jesús entre a nuestra vida, si tú y yo nos hemos rendido delante de Él, si tú y yo decimos que Él es nuestro Rey, pues más vale que nuestra vida lo demuestre que Él está reinando y que tú y yo vivimos bajo su autoridad. Porque si Él reina, eso significa que nuestro cuerpo, ¿sabe qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra del cuerpo del cristiano? ¿En qué se convierte? En un templo. ¿Qué hizo Jesús en el templo cuando entró? Puso orden. Así que si tú y yo como cristianos, al poner nuestra fe en Jesús, y Jesús entonces nos dice: mira, no te voy a dejar solo, sino pongo a mi Espíritu Santo en ti, y tu cuerpo se convierte en el templo de Él, porque antes no lo era, antes no tenía el Espíritu Santo, pero ahora que estoy en Cristo, soy una nueva criatura y el Espíritu Santo vive en mi vida. Entonces mi vida se convierte en mi cuerpo en un templo. Entonces, si Jesús es el que reina, Él debe de poner orden en la vida de dicha persona y echar fuera todo lo que tenga que salir para afuera. Te pregunto hoy, al analizar tu vida y reconocer que si estás en Cristo eres templo de su Santo Espíritu, ¿cómo luce tu vida? ¿Has dejado que el Rey ponga orden en su templo? Porque no es tu templo. Ya tu vida no es tuya. Lo dice Pablo, la palabra: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Cómo luce tu vida? ¿Has dejado que Él, el Maestro, el Rey, ponga orden, quite lo que tenga que quitar? Si Jesús es el Rey, entonces Él tiene el derecho de volcar las mesas de nuestra vida, de echar afuera los asientos que no deben de estar allí. Él tiene el derecho de sacar el pecado, el orgullo, el derecho de sacar la hipocresía de nosotros, la doble vida, el derecho de sacar la falta de oración. Porque cuando el rey entra, el desorden tiene que irse en la vida de esa persona. ¿Significa esto que pasa de la noche en la mañana? Para algunos quizás,
Pero para otros puede ser un proceso, poco a poco, limpieza. Y mis hermanos, no me vean así con esa cara. Créanme que este mensaje primero me pegó a mí unas 3, 4 veces. Créanme que es así. Pero es algo que necesitamos escuchar. Que nuestra vida camine en santidad, no para agradar a un pastor, no para agradar a un hermano en una iglesia, sino para agradar a aquel que me ha rescatado y pagó el precio por mi vida. Déselo fuerte. Como te lo dije al principio, te lo repito una vez más. Jesús es el Rey prometido, claro que sí, pero que vino para reinar y poner en orden nuestras vidas. La entrada triunfal en Jerusalén nos obliga a nosotros a responder la misma pregunta que se hizo la ciudad. ¿Cuál fue esa pregunta que se hizo la ciudad? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Por supuesto, la Biblia responde claramente quién es: el Mesías prometido de Judá, el Rey que venció el pecado, la muerte y a Satanás, en el cual mediante su sangre, su muerte y resurrección tenemos vida. Aquel que fue sentado, se sentó a la diestra del Padre, el Rey de reyes, Señor de señores, que un día entró a Jerusalén por una misión. Ese es Él. Por eso el Domingo de Ramos o el Domingo de Palmas que celebramos hoy no solamente es una celebración en que una multitud le da la bienvenida a Jesús a Jerusalén, sino es el momento clave en el que el Rey prometido se presenta públicamente justo antes de lograr la victoria que establecería su reinado. Porque pocos días después, y vamos a estar conmemorando esto el viernes, hablaremos de su crucifixión, de que fue a la cruz. Pero también el próximo domingo, que vamos a celebrar, iglesia, de que Él no se quedó sepultado, de que Él resucitó, de que Él vive. Y lo que parecía una derrota para el mundo, de que este Rey prometido vino y no echó fuera al imperio romano, sino que vino a aparecer en una cruz, a sufrir lo que parecía una derrota, en realidad es la victoria más grande, porque venció la muerte, el pecado y a Satanás. Y celebraremos esta victoria. La celebramos domingo tras domingo. Celebramos que Cristo vive día tras día en nuestras vidas. Josué, leíste el día de hoy Salmo 24, 7 al 8. Vea cómo lo pone el salmista. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzaos vosotros, puertas eternas, para que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es este, el Rey de la Gloria? ¿Quién es este? El Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en batalla, el cual le damos la gloria hoy a Él. ¿Quién es este, el Rey de Gloria? ¿Quién es este?, preguntó la ciudad de Jerusalén. Este es el Rey que entró humildemente a esa ciudad, que ahora reina en gloria a la diestra del Padre. Y ahora la pregunta que te quiero hacer no es quién es este, no es quién es Él. La pregunta que quiero hacerte a ti personalmente en esta tarde: ¿quién es Jesús para ti? ¿Es Jesús el Rey de tu vida? ¿Es Jesús el Rey de tu vida? Ponte de pie en esta tarde. ¿Por qué no hoy rindes tu vida a Jesús? Si hoy tú estás acá y reconoces que Jesús no ha sido el Rey de tu vida, pues hoy puedes rendirte a Él. Hoy puedes decir: Señor Jesús, entra a mi vida, sálvame, quita lo que tengas que quitar, reina en mi corazón. Porque el Rey que entró a Jerusalén también quiere entrar en tu vida. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, si alguien oye mi voz y abre la puerta, pues el Rey entra. Y mira, yo no quiero asumir nada, pero te pregunto: ¿has abierto la puerta de tu corazón para que el Rey de Reyes entre a tu vida? ¿Has venido delante de Él en arrepentimiento, pidiendo perdón por tus faltas y reconociendo que no hay otro camino sino Jesús? ¿Has hecho eso? ¿Por qué hoy no te rindes a Él?
¿Por qué hoy no buscas de Él? Si ese eres tú en esta tarde, inclina tu rostro, iglesia, inclina tu rostro. Y quiero que repites allí en tu corazón algo como esto. Recuerda, ya Dios lo dio todo por ti. Envió a Jesús a morir en una cruz, pero Él fue sepultado y resucitó al tercer día, para que si tú pones tu fe en Él y te arrepientas de tus pecados, puedas tener vida y vida en abundancia. Porque recuerda, una vez más, el mayor de tus problemas no es una situación física, es una situación eterna. Así que ven delante de Él, ahí en tu asiento, y repite algo como esto: Señor Jesús, vengo delante de ti. Te pido perdón por cada uno de mis pecados. Soy un pecador y me arrepiento, Señor, porque te he fallado. Pero hoy he escuchado que me amas. Hoy he escuchado que has hecho algo por mí, y es que enviaste a Jesús a morir en una cruz en mi lugar. Hoy creo en Jesús. Hoy pongo mi fe en Él. Me arrepiento y pongo mi fe en Jesús. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a vivir en ti, por ti, para ti. Te necesito, Señor. Invita a ese rey que entró a Jerusalén miles de años atrás a que entre a tu vida hoy. Gracias, Dios del cielo, en esta tarde te damos por este tiempo que podemos venir delante de ti, buscando de tu presencia, buscando de tu dirección, Señor. Gracias porque tu palabra no retorna vacía, Señor amado. Gracias, Señor, porque tú te compadeciste de nosotros. Gracias, Señor, porque cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Señor, tú nos has dado vida juntamente con tu Hijo. Padre, te damos gracias que una tarde como hoy, como iglesia, podemos buscar de ti. Te doy gracias, Señor, por aquellas personas que hoy están haciendo, Señor, una profesión de fe en tu Hijo. Señor, queremos que seas el Rey de nuestra vida, que gobiernes en nuestra vida, Señor. Te necesitamos, Padre. En esta hora buscamos de tu presencia, de tu dirección. Obra en nuestros corazones, Padre. Y si hay alguien aquí el día de hoy que ha hecho profesión de fe el día de hoy, pues hay fiesta en los cielos. ¿Quién es este Rey de Gloria? ¿Quién es? Pues ese eres tú, Señor, el cual adoramos y exaltamos el día de hoy. A ti sea la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia de Dios dice amén, amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Y así como está de pie, una cosa importante antes de ir a la otra. Si usted el día de hoy le pidió a ese Rey de Reyes que entrara a su corazón al final, normalmente siempre estoy en la puerta de la entrada, déjenlo saber para poder orar con usted, para seguir ayudándolo a motivar a seguir a Jesús. Y la otra cosa muy importante es que el día de hoy vamos a tomar de la cena del Señor. La vamos a tomar de nuevo el viernes, pero entendemos que algunas personas quizás no puedan ir el viernes. Entonces por eso hoy como iglesia vamos a tomar de esta cena juntos. Invitamos a aquellos que han sido bautizados. Si usted aún no ha sido bautizado en agua, por favor le pedimos que no tome, que se abstenga de la cena del Señor. Si usted no recibe, si ya es bautizado y no recibió los elementos, por favor levante su mano. Si usted es bautizado y no ha recibido los elementos, ahí le vamos a hacer llegar uno. El pastor Josué está haciéndolo llegar. Mantenga su mano en alto, por favor, no la baje. Mantenga su mano en alto para que Josué le haga llegar. Josué, aquí tenemos 2 personas, allá hay otra. Sí. Gloria a Dios. Mantenga su mano en alto y se la hacemos llegar. Gloria a Dios. ¿Alguien más? Mantenga su mano en alto. Aquí Josué tenemos 2 más, si no me equivoco. Gloria a Dios. Y en este tiempo donde vamos a tomar la cena del Señor, es un tiempo solemne. Es un tiempo donde recordamos a aquel Salvador que sí entró por Jerusalén, que sí volcó las mesas, volcó las sillas. Josué, creo que tenemos a alguien más atrás. Pero que también lo hizo con un propósito en específico. ¿Y cuál fue ese propósito? Morir en una cruz para que tú y yo podamos tener vida eterna. Así que cuando tú y yo tomamos de la cena del Señor, estamos recordando a ese Salvador que vino al mundo. Estamos recordando el sacrificio de Jesús en la cruz.
Pero también estamos recordando que nuestra vida está garantizada de que Él resucitó. Y también estamos anunciando que Él viene pronto, como Él lo ha prometido. Así que si usted me lo permite, voy a leer en 1 de Corintios capítulo 11, voy a leer los versículos 23 en adelante. Dice así: porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para vos, este es mi cuerpo que es para vosotros, hacer esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hacer esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis de este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Así que el día de hoy incline su rostro y vamos a darle las gracias al Señor por este tiempo. Señor, aleluya. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú no fuiste ajeno a nuestra necesidad más grande, sino al contrario, tú actuaste, Señor, Dios del cielo, al enviar a tu Hijo a morir en aquella cruz. Y hoy, Señor, con gratitud en nuestros corazones, Señor, bendecimos este pan, bendecimos esta copa, sabiendo que tú eres el único Dios todopoderoso. Padre, hoy recordamos ese cuerpo de Jesús que es representado, simbolizado en el pan, que fue crucificado por nosotros, Señor, que fue traspasado. Padre, hoy recordamos aquel sacrificio del Cordero de Dios. Y también recordamos, Señor, esa sangre preciosa derramada en la cruz. Padre, y esta copa representa, simboliza esa sangre. Padre, te damos las gracias, Dios del cielo, porque has cuidado de nosotros, porque un día como hoy podemos venir como iglesia para darte las gracias, para que tú bendigas este tiempo, Señor amado. Ayúdanos, Señor amado, en esta hora. Gracias te damos en este tiempo, Señor, por el pan, la copa, en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén, amén. Bajemos los instrumentos y le voy a pedir a cada persona en estos momentos que tome del pan. Todavía no tome de la copa. Tomemos el pan juntos, meditemos, y mientras meditemos cantemos solo las voces, aleluya. Tome del pan en esta hora y medite. Gracias, Señor. Asimismo, le damos gracias al Señor también por la copa. Abra el utensilio y como iglesia voy a invitarles a cada uno de ustedes que tomemos en estos momentos de la copa y cantemos aleluya. Tome de la copa. Dígaselo, aleluya. Aleluya. Sí, Señor. Cante la iglesia en esta hora. Gracias, Señor. Dios del
a ti, Señor, en esta tarde, dándote las gracias, Señor, cantándote aleluya, porque tú, Señor, nos amas. Señor, hoy hemos tomado del pan de la copa, hoy hemos conmemorado y recordado aquella entrada triunfal, Señor. Y con gratitud en nuestros corazones te damos las gracias, Señor. Padre, bendice a cada persona, a cada hermano, Señor. Reconocemos que no hay otro nombre como el de Jesús, Señor amado, porque solamente tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Padre, entendemos que no hay otro nombre sobre la tierra como el nombre de Jesús, al cual toda rodilla un día se doblará y proclamará que Él es el Señor. Y Dios del cielo, hoy esperamos que pronto vas a devenir por tu iglesia. Padre, tenemos una esperanza viva, anclada, fundamentada en el poder que hay solo en ti, Dios poderoso. Padre, que seas tú obrando en nuestra vida. Gracias te damos por este tiempo tan hermoso que tenemos como iglesia. A ti sea la honra y la gloria, en el nombre, sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia de Dios dice amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor y cante.